Lo primero que debo decirles es que la visión que tenemos en este curso es que vemos el bosque y no el árbol. Para ver el árbol, ustedes, bueno, tienen que focalizarse en los aspectos estructurales que tienen que ver con esta materia. En general, pues, que si el detallado del acero, el cálculo de los diagramas de esfuerzos, eh, diagramas de momento, etcétera, no es necesariamente lo que vamos a estar viendo aquí, ni cómo se resuelve estructuralmente para un muro, cómo tenemos que hacer, etcétera, aunque en los apuntes y en los materiales que tenemos hay algunos casos para que ustedes se orienten. Yo vengo más bien aquí a que ustedes aprendan y formen criterio y juicio de cuándo utilizar una solución, por qué la puedo utilizar y cuándo no la puedo utilizar y por qué no la puedo utilizar. Y eso tiene una serie de detalles, como ustedes pueden haber visto en las láminas. De todas maneras, yo voy a pasar alguna de esas láminas otra vez porque me interesa que esos conceptos queden bien metidos dentro de su estructura mental para hacer la mejor estructura profesional que ustedes puedan utilizar. Lo que toca en la parte de las rigideces relativas tiene que ver con estas láminas del profesor José Manuel Velázquez, de cómo el sistema estructural nos va a permitir transmitir las cargas o conectarse con el sistema que transmite las cargas al suelo, que es el sistema de fundación. Y fíjense que digo que es un sistema de fundación. Entonces, hay maneras de poder manejarlo, pero el criterio fundamental que se ha utilizado siempre y que es la base para el cálculo, se basa en que el suelo, o mejor dicho, la estructura a nivel del terreno, eso es otra cosa que debemos empezar a dejar de manejar, ¿no? Que es el suelo. Realmente es el sistema de fundación. Entonces, el criterio básico convencional que siempre se ha utilizado es el que a nivel del terreno, para transmitir las cargas a la superestructura, a la subestructura, tenemos es un sistema de fundación que hace que esté empotrada la estructura a nivel del terreno. Y entonces allí yo quisiera que conversáramos un rato, una vez después que ustedes revisen esto, consulten, porque no es nada más lo que está en las láminas. Ustedes tienen, como le digo yo a los muchachos, tienen el mundo a su alcance ahora con el Internet. Y ustedes buscan cualquier cosa que ustedes quieran y lo encuentran allí. Entonces, es fundamental que nosotros hablemos de en qué se basa ese criterio y por qué. Porque es importante asumir de que tenemos un sistema que está empotrado a nivel de la base. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es con relación a la forma de transmitir las cargas. Otro detalle importante que, que yo le doy un giro al manejo de lo que son las fundaciones es que originalmente este curso, y por eso es que estas láminas están así, están orientadas principalmente a edificaciones. Yo en ciertas partes del curso, sobre todo en las tareas que yo les asigno, les introduzco también aspectos relacionados con obras industriales, fundaciones para equipos. En general, los criterios básicos tienden a ser los mismos, pero algunas aplicaciones tienen variaciones con relación a lo que se usa en edificios convencionalmente.
Y eso lo vamos a ir conversando y ustedes entonces van a abrir su mente a que no es solamente la visión para edificaciones, sino también debemos tener presente de que en algún momento se les va a presentar el caso de una fundación para un equipo industrial, bien sea un tanque, si ustedes trabajan para unas urbanizaciones grandes que tienen que hacer tanques, entonces, ajá, ¿cómo voy a diseñar ese tanque? ¿Cuáles son los criterios para manejar la fundación de ese tanque? O algún equipo rotativo importante. Ajá, entonces, ¿qué es lo básico que yo tengo que hacer allí? ¿Ok? Para estar dentro de lo que es el entendimiento de lo que es un sistema de fundación. Entonces, dicho esto, vamos a volver entonces a la primera parte para fortalecer aquí las cosas importantes que yo quiero destacar. El amigo Brajadas, murió recientemente el profesor Brajadas, que ha dejado un legado importante de material, sobre todo para en la enseñanza de las fundaciones. Yo tuve la oportunidad de leer uno de sus legados y él decía, algunos colegas tratan de destacarse preparando material que otros colegas son los que entienden. Yo me dedico, decía él, a preparar material para que los estudiantes aprendan. Y me parece una aplicación muy noble de lo que ha sido el conocimiento y el desarrollo de las fundaciones. Fíjense que él dice que entonces tienes que tener conocimiento de la carga que será transmitida por la superestructura a la cimentación, los requisitos del reglamento local para la construcción, entre otras cosas, el comportamiento, esfuerzo de formación del suelo que va a soportar el sistema y las condiciones geológicas del suelo. En otras palabras, nosotros debemos tener una buena base geológica de cómo ha sido el proceso de formación del suelo y su evolución, porque eso nos da mucha información con relación a los parámetros del suelo. Eso no lo vamos a atender aquí, como les dije, eso lo vamos a atender más en el otro curso, que es el de Geotecnia para Fundaciones, pero aquí ya ustedes empiezan a ver que la geología juega un papel fundamental. Y al final, él coloca lo que tengo resaltado al fondo, que la ingeniería de cimentaciones, fíjense que él lo llama ingeniería de fundaciones, de cimentaciones, y ese era el nombre que tenía el diseño o el manejo de la ingeniería de fundaciones antiguamente. Yo celebro que él lo siga manteniendo o lo siguió manteniendo porque yo lo mantengo. No es geotecnia en general que entender el manejo de la cimentación, porque el manejo de la cimentación es una combinación de un aspecto estructural con un aspecto de geotecnia y las dos están íntimamente relacionadas. No es lo mismo, aunque es un problema que tiene mucho que ver con la geometría del sistema, no es lo mismo digamos, un análisis de fundación que un análisis de estabilidad de taludes. Algo parecido sucede con el muro. El muro está un poco más relacionado con la fundación, con el manejo de una fundación, que con el manejo de un elemento relacionado puramente con la geotecnia. Entonces el diseño de fundaciones, que muchos han tratado de meterlo ahora como una componente importante que de solo la parte geotécnica, para mí, en mi criterio, sigue siendo un manejo de ingeniería de fundaciones.
Y ese requiere una combinación de mecánica de suelos, como dice acá, geología, y una cosa súper importante que es el buen juicio derivado de las experiencias del pasado. Y esto puede denominarse un arte, como yo les mencionaba. Y ya vamos a ver qué es la diferencia entre juicio. Fíjense que él pone que el juicio derivado de las experiencias del pasado. Las experiencias solas no constituyen un elemento de conocimiento, a menos que usted sepa qué es lo que está dejándole como enseñanza y cómo le puede servir para aplicaciones futuras. Y pongo un ejemplo, que no pretendo ser peyorativo con él, pero que dice muy claramente cuál es la diferencia entre las dos cosas. Ustedes están empezando a trabajar ahora, tienen una experiencia limitada, y seguramente en algunos casos que les ha tocado construcción o les ha tocado el manejo de algún diseño, ustedes tienen personas de diferentes niveles de formación trabajando con personas que tienen otro nivel de formación. Vale decir, por ejemplo, en una construcción, ustedes tienen maestros de obras que tienen mucha experiencia, han trabajado en muchos proyectos, inclusive más que muchos ingenieros, pero que a la hora de ir a definir o a detallar por qué puedo o no aplicar un criterio de fundación y no otro, su capacidad es limitada, porque no tiene la formación para poder discernir, y esa es la palabra fundamental, entre las condiciones que me llevan a aplicar una solución ahora y compararla con una nueva situación que tengo ahora y poder decidir si puedo aplicar ese mismo criterio o tengo que aplicar otro. Y eso lo ven ustedes a diario en, por ejemplo, la formación que adquiere el maestro o que adquieren inclusive los señores que los están ayudando, los obreros, en lo que se refiere a lo que es una columna, lo que es una viga, cómo se arma, cómo se encofra y cómo se vacía. Si ustedes han tenido la oportunidad, para esas personas, lo que cuenta es, tienes que tener cabillas a lo largo, tienes que tener algunas que las amarren, que vendrían a ser los estribos, y después tienes que tener una cantidad de piedra, una cantidad de arena y sacos de cemento con agua. Y en muchos casos, lo que ocurre también cuando preparan la mezcla de cemento y para hacer el concreto, resulta que tienen una fórmula que pongo entre comillas más o menos típica y que inclusive después que el cemento está fraguando, yo he escuchado que dicen, no, échale más agua, un poquito más de agua para que vuelva a ponerse maleable, para que puedas trabajarlo. Porque no entienden y no están claros, no saben que eso es una reacción química irreversible. Que ustedes sí saben que es así. Y que si usted le echa más agua, está empeorando la situación porque está cambiando la relación agua-cemento, que es la que define la resistencia del concreto. Entonces fíjense que la formación que ustedes están adquiriendo, con la experiencia de todos los años que ustedes puedan estar enfrentando situaciones, es lo que les permite generar el buen juicio, pero viene derivado de las experiencias pasadas con la capacidad de discernir la aplicabilidad de cada uno. Volviendo ahora al caso de la parte de las rigideces relativas, habíamos comentado que es costumbre, desde el punto de vista de lo que es el manejo convencional, de suponer que la estructura está empotrada. Quiero conversar un poquito de eso con ustedes y quiero escuchar sus opiniones.